so whenever you're ready. ¡Guau! Retumbo. Me caía de estrés. Es que ha sido súper... ¿Sabes? No, ha sido buenísimo. Pero que se despertó, pero que está confundido. Me odias. Te odio. Ay, qué pobre. I'm sorry. I'm sorry. Ay, ok. O sea, recuerda decir Lumond a la vez. Ok, y después tienes su nombre. Sí. Ok. Hola, somos Lumond. Lumond. Yo soy Lucía Almendra. y estamos aquí para seguir reaccionando a ATEEZ, para prepararnos para el K-Pop Flex, que tendrá lugar en julio. Ya queda poco. Queda poco. Y aún no he escuchado nada. No sé nada. Es decir, la presión está aumentando mientras pasan los días. Aumenta. Sí. Pero bueno, con muchas ganas de seguir. Yes. No he visto nada. No. Aparte de lo que vimos antes. Tiger King y Treasure. Sí, creo que un poco lo divertido de esto es que vas de cero. Sí, no sé nada. Es decir, veo como snippets de vez en cuando en redes sociales o que tú me cuentas. Entonces, como que tengo ahí cosas que tengo que unir de alguna forma porque por ahora estoy muy perdida. Es todo inconexo. Sí, no sé cómo llega de un punto a otro. Yeah. Así que bueno, a explorar. Sí. Bueno, ya vimos el Treasure Episode 1, el primer álbum de ATEEZ, All to Zero, que vimos las intros y vimos Pirate King y Treasure. ¿Y Treasure? Que vimos que estaban en la búsqueda del tesoro con su barco pirata, navegantes, etcétera, etcétera. Exacto. Y ahora vamos a Treasure Episode 2, 021, donde vamos a reaccionar a Say My Name. Say My Name. Esta, para mí, fue la canción que me metió en ATEEZ. O sea, yo me uní al fandom de ATEEZ con este comeback. Creo que en general fue como bastante grande. Porque a mí me salían por todas partes en YouTube. Yo ya estaba en el mundo del K-pop y esto me pareció... La canción me enganchó un montón y las actuaciones en directo son maravillosas. Sí, vale. Fue lo que me vendió. Así que a ver, ¿qué tal es tu reacción? A ver, veamos. La verdad que no sé qué esperarme. Porque tanto Pirate King como Treasure fueron como bastante distintas. Cada uno tenía su propia identidad. Entonces voy a suponer que Say My Name también va a tener como... Sí. No puedo decirte más. Vale. Lo confirmamos. Ok, bueno, entonces vamos a ello. Vamos a ello. Oh, no tiene subtítulos. Say my name. Bueno. No, igual, la verdad que en los otros tampoco vi la letra, así que... Sí, bueno, pero estaba bien. Nada, me leeré la letra después de ver esto. No, yo también quería ver la letra porque hay algunos pasos de baile que son muy icónicos y quería ver qué decían los lyrics. Pero bueno, no pasa nada. ¿Eso es? ¿Lo dejamos? De volumen. Para que no se escuche. ¿Cómo lo teníamos la otra vez? Con auricular. Oh, Vale. Entonces ya que estamos listas. Ok, este es el teaser de Say My Name. Vale, teaser. Veamos. Y esto salió, que no sé la fecha, hace 4 años, 15 de enero de 2019. El otro fue en octubre de 2018, o sea que fue bastante reciente. Sí, es que como son sagas lo que sacan, son mini álbums, entonces les da el beneficio de que pueden sacarlo más cerca en el tiempo. Ok, pues Say My Name, teaser, let's go. Eran 8, recuerdo. Segunda. Say my name. Again. Ok, so tenemos ellos trabajando. Sí, estaban como que trabajando. Yes. ¿Qué es esto? Es como un stand y... No sé por qué me recuerda
como algo industrial, ¿no? Algo de fábrica. O algo así. Es como un... ¿Cómo se dice? No sabemos quién está aquí dentro. No Sí. se ve bien. Yo sé quién es, pero... Ay, pero yo no. pero no te lo diré. Vale, y aquí hay Mucha cositas. información. Creo que por aquí info nos hay dan? nombres, Honjun. Ok. ¿Y estos, los papeles de ahí? We do not know. We do not know. Vale. Pero old school con máquinas de escribir. Yes, aquí same. ¿Qué me paré? Sale después en un frame solo también. Eso, ¿qué es eso? No tengo ni idea, porque pareciese como... Es decir, Te diría que es una vela de un barco, pero no lo es. para que tenga un frame solo me parece que tiene importancia, ¿no? Porque literal. ¿No te parece que es como un cartel que está caído, pero no entiendo qué es esa estructura? de Ya, aquí? la estructura del lado es la que es un poco... Pero esto tiene pinta de cartel. Sí, está como... Sí, a lo mejor es como un handle, ¿sabes? Como un palo de estos para Es sujetarlo. posible. Es extraño. Chicos, me encantan frame los es- gorros, son increíbles. Este es importante, este frame. Where is it? No, no sé, just- Me parece curioso, claro, que es como... Se están reflejando porque están tan distintos de un lado de otro, ¿no? ¿No? Lo más importante de todo, ¿Es eso? Honjun Mullet. Ah. Honjun fue realmente el precursor del mullet y se llevó un montón de hate y Pero acabó le queda- quitándoselo. Pero le queda muy bien. Y fue de los primeros en llevar mullet y le quedaba increíble. Le queda muy bien, sí. Es decir, le hace un perfil increíble. I know. It's a thing. Estamos enfadados. Estamos enfadados. Estamos muy enfadados. Justice for the mullet. Justice for. Totalmente. But we have Vale, ahí. secta vibes. Secta, sí. Pero eso, ¿no? Que es decir, porque... Sí, aquí se ve el reflejo de ellos claro, desde de este ellos. lado Vale. y luego los que quedan del otro. Pero totalmente distintos, un vibe totalmente distinto. Además, este es el lado, este es como oculto, ¿no? Que no se distingue ni crees. Tiene una trompeta con una bandera. Sí. Say my name, say my name, say my name. Vamos a conocer al lado oscuro. Bueno, tú te llamas Lado Oscuro. Tiene un nombre oficial. Ah. Que el fandom le puso nombre. Ah. Y Aitit lo Lo adoptó, sí. Nice. Creo que no te lo puedo decir todavía. No me lo digas. Te lo puedo decir en el siguiente vídeo. Vale. Es lo que te digo. me quedo con la... Como no es lineal la historia, No entonces pasa- no pasa no todo nada. lo que se ve es tal y como está ocurriendo en él temporalmente, entonces no te puedo decir quiénes son hasta que no salga en el vídeo. Yo disfruto del Yes, journey. pero me gusta ver tus teorías. Yes. Ok, pues esto es el teaser, así que ahora vamos a pasar al MV. Bueno, no hablamos nada de la música. No. La verdad es que yo soy una persona bastante visual, por lo cual en lo que más me fijo es en las cosas visuales. También porque trabajo en cosas visuales, entonces me interesa mucho la música y las lyrics, pero lo que primero va a captar mi atención y creo que de lo que más puedo decir es la parte visual, entonces por eso siempre comento más sobre ello. De la música. Es decir, es que en realidad fue bastante... Bueno, empieza con este... Claro, es decir, electrónica, pero electrónica quiere decir como de aparatos electrónicos, como si estuvieran cosas trabajando, aparatos electrónicos trabajando, no tanto que sea como EDM o algo así. Claro, Eso es y como este... Y casi de emergencia, como si fuera una sirena. sí, hay una sirena, pero también hay un rewind aquí. En esta parte de aquí hay un rewind. Aquí, me parece interesante que justo en el instrumento Ya. casi no haya sonido. Sí, porque es el build up al... Say my name, say my name, say my name. Vale. Creo que nos da más información visual que musical. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, lo único que sale es el Say My Name, que es el estribillo, basically. So. Ya. Ah, claro, por eso no tenía subtítulos, porque es el... Porque era el teaser. Obvio. A ver. Obvio. Ahora sí me puedo entrar. Porque claro, el único subtítulo que se necesita Say my name, say my name, say my name, yes. Tenía todo el sentido del mundo. Ok, pues... Vamos al envío de Say My Name. 80s.
la secta que hemos visto antes en el trailer. ¿Trompeta? ¿Para que se unan a la secta? Probably. ¿Te parece que va lento? Soy yo. Le he bajado la velocidad, ¿verdad? No sé, no creo. Velocidad normal, ¿no? Ah, parecía que estaba como lagueado. Sí, un poco. Ah, no, es normal. Sí, el contraste de colores son interesantes. Sí. Eso es nada como código Morse. Sí. Oh. Wow, no tiene nada que ver con eso. Hey, please, present! Yes, dance. Me encanta cómo les visten. Es Yosan, el que está encerrado. ¿Encerrado? A ver si aquí se ve. Es un cuadro, pero que es al lado. Ah, porque está quemado. Está quemado. Vale. Ya, de otra manera. ¿Qué es eso? Está quemado. Tiene sentido. Me encantan los colores. Sus chaquetas. Sí, yo siempre lo he dicho y siempre lo diré. Creo que a Etiz les visten súper bien. La coordinación de colores, un poco el equilibrio que tienen. No hay... Solo resaltan más en el debut, que estaba Honjun de rojo. Sí. Y el resto de colores claro, neutros. Aquí es más... Cada uno tiene su propia personalidad a través de su ropa. Ya no es tan como... Ese es el líder y todos los demás son seguidores, sino cada uno tiene su rol, ¿no? Bueno, Honjun tiene el mullet. Líder. Sí. Justice for the mullet. Sí, pero siempre me encanta cómo les visten. No parecen ni más pequeños ni más grandes. Creo que les estilizan un montón. Además siempre tienen o algún pattern o cosas que visualmente destacan. No es que me digas, no, es que en este MV llevan abrigos de pelo. Claro. No, cada uno tiene tiene su estilo. El de aquí le está dando todo en este momento. Honjun. Me encanta sus sets, las grandes. La trompeta atrás. No he visto esto nunca. No. El paso de baile épico. Es un meme. ¡Qué lindo, Honjun! Mingy, let's go. Y creo que el que está cantando ahora Mingy creo que lo conozco, ¿verdad? Están preparando documentos para la secta. La burocracia existe hasta la secta. Estaba mirando el reflejo, pero estaba dando la espalda al reflejo. Pero lo rompió porque había cristales rotos. Sí. El baile me encanta. Creo que fue una de las cosas que me capturó. Era ¿el baile? Sí, llamaba mucho la atención. Ese paso muy bonito. Icónico, es súper icónico. Pero me parece como un señor viejo andando. Sí. Lo de la espalda. Qué guapo eres, señor. Y está atrapado. A él también lo conozco. ¿De qué te conozco? ¿Has sido presentador de programas? ¿Sí? Sí. No lo he visto. ¡Son ellos! Este break es todo.
Este paso también. Se desvela que son ellos. Me encanta los gorros. Sí. Cómo mola. And there's no one. I know. He escaped. He escaped. Pero hubieron muchas referencias al escape. Es decir, luego lo de quitarse la máscara. Sí, lo bueno, eso de- es más para desvelar quiénes son. Lo las de otras personas. el chico que se veía en el espejo. Sam, sí. Y luego lo ves contra el espejo, pero con el espejo roto. Sí. Pero no roto a la vez. Sí, hay tres. Es él en contra del espejo, Ajá. él sentado en el suelo con el espejo roto y él viéndose su otro Su alter ego. reflejado Es decir, en el no sé si es espejo. un alter ego o si es... Es decir, pueden ser varias cosas, varias teorías. Mm. Puede ser un alter ego como... Este es mi alter ego malo, malvado, villanoso. Villanoso. Pero bueno, puede ser alter ego, pero también puede ser como otra persona de otro universo paralelo. Es decir, que hay dos personas, pero cada uno en un universo paralelo. Porque es decir, si uno escapa y el otro se queda, entonces sí, ya que son dos personas, ¿no? Un alter ego, pero un alter ego suele ser dentro de la misma persona. Pero bueno, ya. Porque esta lucha que vemos aquí puede ser tan... Además, ves que están tagueados los nombres. Claro, pero esto puede ser tanto una lucha como, desde mi punto de vista, sin referencia, esa lucha de frente a frente puede ser una lucha tanto mental, como que estoy luchando contra mí mismo, sí. dentro de mí mismo, o una lucha física fuera, ¿no? Hmm. Lo que como que todavía no conecta para mí son como estos lugares súper amplios Sí. con los lugares de acción, como los lugares donde están trabajando, donde está como en el escritorio Sí. Todavía no sé cómo se unen esos dos puntos. Pues aquí están descifrando códigos. Ujú. Es como que están revisando sus identidades. Claro, La documentación. Es interesante que literalmente como que se tagueen, que Claro. tengan... Sí, yo creo que falta saber lore para comprender todas estas localizaciones. Ujú. Porque tienes como el palacio tienes el warehouse, que es donde están Claro. trabajando, tienes el sitio donde se están enfrentando los unos a los otros y tienes la sala donde está Yosang encerrado. Ujú. Ya. Yo creo que en cuanto a la música y la coreo, esta es la que más me ha gustado hasta ahora. Creo que llama mucha atención porque tiene mucho movimiento grande de brazo. Sí. Esto también puede ser como montar a caballo. Realmente no sé qué simboliza. No lo sé. Te prometo que parece como un viejito caminando así como un bastón. Sí. También es como si estuviesen tirando de ti. En la escena está azul con el como cofre en medio. Mola un montón. Sí. Vitrina, cofre, no sé. ¿no? Hmm. Me gustaría ver más de la coreo en negro. No hay una performance, pero te puedo poner una performance. Pero bueno, aquí lo importante es... Yosang estaba atrapado. Ah, eso Ya está atrapado. vale. Se han descubierto las identidades Sí, no, y es de estas personas. interesante que se llame Say My Name y literalmente están sus nombres por todos lados. Sí, es que son... Es el encuentro de ellos con los otros. Pero también es para como presentarte. Mm. Sí, porque si le metieron, como tú dices, esto fue bastante grande y estuvo por todos lados. Su objetivo también debe haber sido como que, venga, habéis escuchado de quién es ITs, pero seguro no conocéis como que quién es cada persona. Pues aquí, estos somos. Sí, literalmente, say my name. Mi nombre es A to the C. A to the C. Claro. Atheist. Sí, yo creo que construyeron muy bien como las canciones para que la gente les conociera. Y Sí. igual, como no conoces el lore, hay muchos hints en los sí, bueno. lyrics. Hay cosas que ver con Cosas que están El pasando por la destino. cabeza, encima de la cabeza. de la Elena. luna, el movimiento. Yes. Hay cosas pasando, pero hasta que no descubres el lore completo no te enteras. Es Que verdad. para los fans que lo estaban viendo en el momento también. No,
Yo estoy viviendo Yes. en primera persona. Mm. Pero es como tú dices, lo pensaron muy bien porque el camino siempre fue como que, vale, ese es el grupo con Pirate King. Segundo, Treasure, que es como cuál es nuestra misión, básicamente. Y luego CMN, como quiénes son los que te acompañan, ¿no? Yes. Individualmente. Entonces sí, se ve como una progresión de cómo lo querían ir contando. Sí. Cool. Okay. ¿Te está gustando? I do. Esta me gustó bastante, es decir, ¿Sí? I could vibe. Musicalmente la que más. La que más me ha gustado, sí. Sí, me gustó mucho como la parte de la guitarra que tiene. Tiene como un feel un poco tropical. Es decir, tropical, digo como... Sí. Esta parte de aquí del principio. Sí. ¿Sí? ¿No? ¿No crees? Sí. Espera, esta, no tanto esto, Mm. sino... Sí. Es el Es como muy tropical, ¿no? Sí, es como esos... Sí, no sé qué, Instrumento no sé qué de- es exactamente, Ya, pero... yo tampoco. A ver. Pero... Que Es la empieza, guitarra. que empieza y la el- guitarra y como... Y es como una flauta ¿Es en realidad. una flauta? Sí. Pero parece, no sé, por un momento me recordó como a una canción como la de Álvaro Soler, la de Cintura o la de Sofía. Te prometo que son muy parecidas. Te prometo, No. te la pongo y parece. Me niego. La voy a poner. No, pero para mí es muy... Sigue muy con el tema piratas. ¿Sabes? Sí, como- por eso como te si digo, estuvieses es en muy en un barco pirata ahí, Es muy tropical, te a lo la deriva. prometo. Sí. Es decir, esto... Que en realidad es la melodía de... Sí, es la de melodía, canción. pero Entonces claro, también lo hace súper catchy. en la primera parte aquí, como es solo la guitarra y la flauta, no tiene como que ninguna percusión ni nada, es como... Vibing. Chilling in the ocean. Vas con un paso aprendido. No puedes decir que no conoces coreografía. Es decir, puedes ser un señor caminando, puedes tú en el supermercado después de haber cogido algo muy pesado. Porque lo importante no es tanto la mano adelante, Tú sino llevando la mano atrás. La caca de tu perro. También, ¿eh? Con asco. Con asco. Me encanta verte tan invested. Ya, es decir, ahí... Conseguido. Sí, Ok. y a ver, Mingy lo conozco alguna parte. ¿De dónde? No lo sé, pero te he visto. For sure. Además hasta me acuerdo de su nombre, que eso ya es decir mucho. Pues Bueno. nos vemos en el próximo vídeo que reaccionaremos al próximo Envy, que es Jala Jala, Hearts Oh. Awakened, Live Alive. No lo sé. ¿Algo? Jala Jala. Te enteras en el próximo video. Todos sabemos lo que es. Hearts Awakened, Lives, en fin. Yes. Eso. Chao. Bye.